Los evangélicos dicen que nosotros, ¿por qué adoramos la cruz? Si en la cruz fue donde Jesucristo murió por nosotros. Es como si es como si nosotros fuéramos a adorar una pistola o una cuchilla. En primer lugar, nosotros no adoramos la cruz. Nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz. ¿Se acuerda que el Viernes Santo creo que es? Adoramos el misterio de la Santa Cruz. No adoramos la cruz. Decir adoramos la cruz es una mala expresión que a veces se hace entre los católicos. Pero adoramos el misterio de la Santa Cruz. ¿Qué significa? Adoramos a aquel que murió en la cruz, que es Jesús. Por eso decimos, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y a ese que venimos a adorar. Adoramos a ese que estuvo clavado allí, que es Dios. Adoramos ese misterio. Ahora, los protestantes dicen que nosotros tenemos la cruz y la cruz es el arma con que mataron a Cristo. Si usted le matan a su mamá con un revólver, ¿usted va a cargar el revólver en el pecho? Y usted dice, no. ¿Cómo voy a? O con un puñal, ¿voy a ponerme el puñal en el pecho? No. ¿Ve? Porque su mamá fue destruida con un revólver, fue destruida con un cuchillo. ¿Cómo va a cargar eso? Eso es símbolo de muerte, de destrucción. ¿Cómo lo vas a cargar? Epa. Esa es la doctrina protestante. Doctrina protestante. Cristo fue vencido en la cruz. Cristo fue destruido en la cruz. La cruz es el arma con que Cristo fue destruido, o el arma con que el diablo venció a Cristo, mató a Cristo, lo acabó, como un revólver acaba con su mamá. Doctrina católica, al revés. La cruz no es el arma con que el diablo venció a Cristo. La cruz es el arma con que Cristo venció al diablo. Por eso la doctrina es distinta. Por eso los católicos utilizamos la cruz como señal de victoria. ¿Dónde venció Cristo al diablo? En la cruz. Doctrina protestante, ¿dónde venció el diablo a Cristo? En la cruz. Entonces quitemos la cruz. Nosotros no creemos que el diablo venció a Cristo en la cruz. Nosotros creemos que Cristo venció al diablo en la cruz. Por eso tenemos la cruz. Y ahora, la Biblia dice que la cruz para el que se salva, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, es poder de Dios. Y los protestantes no lo creen. La Biblia dice que hay dos grupos de personas. Unos creen que tener la cruz es una locura. Dos, otros que creen que la cruz es poder de Dios. Vamos a escucharlo. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Observe, hermano, hay un primer grupo, los que se pierden. Cuando ven una cruz, dicen que es una locura. ¿A quién se parece eso? ¿Los católicos o los protestantes? Los que se pierden, cuando ven una cruz, piensan que es una locura. Otro grupo. Pero para los que se salvan, para nosotros, los que se salvan, ¿qué es la cruz? es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces observan que para un grupo la cruz es una locura, porque con esa cruz el diablo venció a Cristo. Para nosotros, los que nos salvamos, los que creemos en Cristo, la cruz es poder de Dios. No es el arma con que el diablo venció a Cristo, sino es el arma con que Cristo venció al diablo. Y los protestantes dicen que la cruz es maldita y es señal de muerte. Y no hay una cita en la Biblia donde diga eso. No hay una cita. Aunque sea una cita que hubiese, diríamos, bueno, al menos la entienden mal. Pero no hay ni una cita. Ellos utilizan una para engañar al católico. Y la vamos a leer. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Esta es la cita que los protestantes utilizan para engañar al católico. Mire, la Biblia dice, la cruz es maldita. Ustedes van a escuchar a ver si es verdad. Que la Biblia diga, la cruz es maldita. Verán que la Biblia no lo dice. Lo dicen los protestantes, pero la Biblia no. Oigan Gálatas 3:13. Pero Cristo
nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Oigan lo que viene, a ver si dice que la cruz es maldita. Como dice la Escritura, maldito el que está colgado de un madero. A ver, ¿dice maldita la cruz? No, ¿qué es lo que dice la Biblia? Maldito el que está colgado en un madero. La cruz no es maldita. Maldito el que muere en un madero. Jesús murió en un madero. ¿Jesús era maldito? No. Se hizo maldición por nosotros. Asumió nuestros pecados. Pero es que la cruz es maldita porque si Cristo murió en la cruz, entonces la cruz tiene que ser maldita. No. ¿Recuerdan qué dice San Juan capítulo 1, versículo 29? ¿Qué dice sobre Jesús? Léalo para que recuerden qué dice San Juan sobre Jesús. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. A ver, ¿qué dijo Juan que era Jesús? El Cordero de Dios que carga con los pecados de los hombres. Ajá. Si Jesús es el Cordero de Dios que se sacrifica y que se ofrece para el perdón de los pecados, pregunto, ¿dónde se sacrificaba el Cordero? ¿Sobre qué se sacrificaba el Cordero? Sobre el altar. Sobre el altar. ¿Y el altar donde se sacrificaba el Cordero, donde moría el Cordero, era maldito? No, era sagrado. Ahora viene Cristo y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde fue sacrificado? En la cruz. Entonces, ¿cuál es el altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La cruz. ¿Es maldita? Ahora, ustedes no han escuchado que los protestantes también cantan esa canción que dice: la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Ahora pregunto, ¿será que esa sangre de Cristo que tiene poder no chorreó la cruz ni siquiera un poquitico? Y si tiene poder para limpiar, para purificar, ¿por qué no purificó la cruz? ¿Por qué la cruz es maldita? La cruz no puede ser maldita. Es el altar donde se sacrificó el Cordero. La cruz fue chorreada con la sangre de Cristo que tiene poder para limpiar y purificar. ¿Cómo se atreve un protestante a decir que la cruz es maldita? Ah, no, porque es cuando uno va por un camino y encuentra una cruz, uno dice: ahí murió alguien. Me dijo un pastor un día: señor Cruz, señor cura, uno va por un camino y encuentra una cruz, ahí murió alguien. ¿Es señal de muerte? ¿Por eso no la podemos cargar? Entonces le dije: a ver. Explíqueme entonces, ¿por qué no le ponen una cruz donde muere un perro, donde muere un burro, donde muere un toro? Señal de muerte que murió, póngale la cruz. Y me dijo: no, porque la cruz se le pone a las personas, no a los animales. Ahí le dije: ah, muy bien. Pastor, ¿usted tiene a su mamá viva o la tiene muerta? Dijo: mi mamá está muerta. Le dije: ¿usted le puso cruz? Dijo: no, no le puse cruz. Y le dije: no me diga que era su mamá. Yo ya sé que era su mamá. Se puso bravo, delicadito, y le dijo a la gente, yo con este cura no hablo más, porque está diciendo que mi mamá es un animal. Yo no le dije que la mamá era un animal. Yo le pregunté que si su mamá le había puesto cruz. Si la cruz es señal de muerte, los protestantes con más razón deberían colocarle la cruz a los muertos. Pero ¿por qué no le colocan la cruz? Porque la cruz no es señal de muerte. La Biblia dice que la cruz es señal de otra cosa. Marcos 8:34. San Marcos 8:34. La cruz es señal, pero no de muerte. Si es una señal, claro que sí, si es una señal, pero no de muerte. Vamos a ver de qué es señal. ¿Señal de qué? Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo:
Paren la oreja, les dijo. El que quiera seguirme, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz tome su cruz y me siga. y me siga. ¿Ve que es un símbolo? Esto está hablando de la cruz como símbolo. Cargue su cruz y sígueme. Aquel discípulo mío, el que quiera ser discípulo mío, entonces la cruz es símbolo del discípulo de Cristo, símbolo del cristiano. Cuando yo cargo una cruz, es símbolo que yo acepto la cruz de Cristo, los sufrimientos por amor a Dios, los problemas por amor a Dios, que yo acepto la cruz, lo que me toca que vivir en la vida, lo asumo con fe, con alegría, porque Cristo dice, el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y otro protestante dice, pero ¿por qué? Está bien, pero ustedes ¿por qué tienen la cruz con Cristo en la cruz? Deberían entonces tener la cruz sola. ¿Por qué tienen la cruz con el crucifijo? Pues se llama crucifijo, con Cristo. Ustedes creen en un Dios muerto. En la Iglesia Católica ponen una cruz con Cristo allí. Eso es un Dios muerto. Cristo resucitó y los católicos no se han enterado. Lo tienen todavía crucificado. A ver, hermano, ¿por qué en la Iglesia Católica tenemos, en el altar no tenemos una cruz, sino Cristo crucificado? Porque la Biblia nos da dos citas muy importantes. Una, San Juan capítulo 3, versículo 16. Lo puede leer desde el 14. Desde el 14 al 16, San Juan. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. ¿Se acuerdan de esa serpiente? ¿Se acuerdan de la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Dale. Así, también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Dice la Biblia que así tiene que ser levantado. ¿Cómo fue levantada la serpiente? Una imagen. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Siga. Y entonces, todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Entonces, todo el que cree en Él tendrá por Él vida eterna. Podemos tener una imagen de Cristo. Como el pueblo judío tuvo una imagen de una culebra. Y allá se sanaban y aquí también se puede sanar. Siga. Así amó Dios al mundo. Oigan esto. ¿Por qué tenemos a un Cristo crucificado? Así amó Dios al mundo. Dale, a ver cómo lo amó. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda. Ahora comprenden por qué los católicos tenemos a un Cristo crucificado. Porque es la expresión máxima del amor de Dios. La cruz de Cristo, Cristo crucificado, nos muestra cuánto nos amó Dios. Tanto amó Dios al mundo. La muestra máxima del amor de Dios está en el crucifijo. Al ver a Cristo crucificado, podemos ver cuánto nos ama Dios. Y ojo, y un día San Pablo le escribe a los cristianos de Galacia, a los Gálatas. A ver, en el capítulo 3, versículo 1, ¿cómo le dice Pablo a los cristianos? Gálatas. Gálatas. Estúpidos. ¡Ay! ¿Otra vez? Gálatas. Estúpidos. ¿Otra vez? Gálatas. Estúpidos. Vamos a ver por qué le dice estúpido. Y yo no voy a decir quiénes se parecen a los Gálatas ahorita. Porque si no, hasta me mandan a matar los protestantes. Yo muero callado. Yo solamente quiero que ustedes miren por qué Pablo le dice Gálatas estúpidos. ¿Y quiénes ahora hacen el papel de los Gálatas? Repítalo y sigue. Gálatas, estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Por los falsos profetas, por los falsos pastores. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Miren lo que le está reclamando. Ahora, ¿cuál era el problema? Oiga. ¿No les presenté a Cristo Jesús
crucificado. Repítalo. No les presenté a Cristo Jesús crucificado. Por tercera vez. No les presenté a Cristo Jesús crucificado. No les presenté a Cristo Jesús crucificado. Siga. Como si lo estuvieran viendo. Ahí ve, ahí ve. No les presenté a Cristo crucificado como si lo estuviera viendo. ¿Qué es el crucifijo? Un Cristo crucificado como si lo estuviéramos viendo. Así lo predicaba Pablo. Pablo predicaba a un Cristo crucificado, porque esa es la muestra máxima del amor de Dios. Pero hay unos estúpidos que se dejaron lavar el cerebro, que se dejaron engañar. Yo no digo quiénes son. Ustedes saquen conclusiones. Sí hay gente estúpida que se deja engañar y que dicen, ¿por qué tienen a un Cristo crucificado? Si Cristo está resucitado. Pablo sabía que Cristo había resucitado, pero Pablo dice, yo les prediqué a un Cristo crucificado, como si lo estuvieran viendo. Los católicos predicamos a un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo, y lo tenemos así, crucificado, no porque no creamos que resucitó, sino porque es la máxima expresión del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Digo, Cantinflas, he dicho.